Buenas noches a todos, es un gusto entrar nuevamente a la intimidad de sus casas, de sus hogares o al su móvil para poder meditar juntos y reflexionar juntos sobre la palabra de Dios. Hemos venido hablando sobre la serie El mover de Dios. Hoy vamos a hablar del tema revelando el mover de Dios. Y para esto vaya a Lucas en su capítulo 3, versículo 2 al 8. En este capítulo 3 de Lucas vemos el inicio del ministerio del mensajero de Dios, Juan el Bautista. Y debemos de tomar mucha atención a Juan el Bautista como siervo de Dios, porque en su ministerio podemos ver los principios que marcan un ministerio agradable a Dios, el cual a su vez manifiesta las señales o pautas del mover y obrar de Dios en el mundo. Veamos algunas indicaciones que este pasaje nos da. Indicación 1, Dios habla a un hombre particular en un momento particular. Lucas 3, capítulo 1, 2 y segundo de Crónicas, capítulo 16, 9. Juan, según el relato, se encontraba en un momento particular de concentración y búsqueda de Dios en el desierto. El texto dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es que Dios siempre utiliza personas para sus propósitos. Por eso busca hombres y mujeres que tengan un corazón dispuesto a oír su voz, recibir una misión y actuar en consecuencia. Isaías dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto con él. O sea, Dios siempre usa a personas particulares en momentos muy especiales, en momentos particulares. Indicación 2. El mover de Dios implica movimiento, demanda y acción. Lucas 3:3 y Mateo 9:35. Juan recorrió la región que tenía alrededor. El verso dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, si usted mira, Juan está en movimiento, él está predicando, él está bautizando. ¿Por qué? Porque la obra de Dios demanda obediencia, la cual no se traduce solo en buenas intenciones, sino en acciones. Juan salió a predicar a los lugares que él tenía. Y sabe una cosa, lo mismo hizo Jesús. Jesús, dice el texto, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y mire, ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mire, Jesús está en movimiento. Estaba enseñando en las sinagogas, estaba predicando el reino de Dios y sanando a los enfermos. Qué diferente la actitud de ahora. En vez de ir, montamos un espectáculo, montamos un show en el templo y esperamos que la gente venga. Pero aquí, según el pasaje, es ir a las ciudades y a las aldeas.
Indicación número 3, el método autorizado por Dios es la predicación. Lucas 3:9. Juan anunció las buenas nuevas de salvación. Lucas lo dice así: predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. La Biblia enseña que el método es la predicación. Pablo dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algunos creían una locura el predicar, pero ese es el método que Dios dejó. Las ideas que tenemos para evangelizar ahora son novedosas: música, teatros, mimos, pinturas, todas son buenas y útiles, pero no podemos olvidarnos de la predicación, que es el método autorizado por Dios. Entonces, ¿cuál es la tercera indicación? Que el método autorizado por Dios es la predicación. Indicación 4, el mensaje del arrepentimiento y perdón de pecados. Lucas 3:8 y 1 Juan 1:8. Quiero decirle, querido amigo, que haciendo un monitoreo de las prédicas en la radio, en la televisión y en las redes, casi ya no se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y eso es un jalón de orejas para nosotros, porque realmente ese es el mensaje que debemos de predicar. Fíjese que el mensaje de Juan era corto, duro y contundente. La confrontación con el pecado. Por eso el verso dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjese que viendo el mensaje de Juan, porque hay un momento que dice: oh generación de víboras. Muchos hoy, los predicadores, la gente, podría tildar a Juan de brusco, de intolerante y de legalista. Pero su mensaje era bíblico y respaldado por Dios y motivado por el amor a las personas. Venir a Cristo, querido amigo y bendita iglesia, sin arrepentimiento por mis pecados, equivale a engañarme a mí mismo. Porque para ser hijo de Dios, lo primario es el arrepentimiento. No obtendremos el perdón de nuestros pecados si no hay arrepentimiento. Por eso la Biblia dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados sigue muy actual en nuestros días. Indicación 5, cuando Dios obra, no hace acepción de personas. Lucas 3:14-19, Romanos 2:11. En el tiempo bíblico, especialmente Jesús, no había personas tipo VIP, porque Jesucristo no hacía acepción de personas, y por eso lo criticaban, porque decía que se juntaba con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas, con los ladrones. Y lo mismo Juan no tuvo ni reparo en confrontar al pueblo en general y a los soldados o al mismo rey Herodes. Los textos dicen, mire lo que dice esto: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Vinieron publicanos. También dice, le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos?
vinieron soldados y publicanos. Es que la obra de Dios no hace acepción de personas. Todos necesitamos la salvación por igual. La Biblia dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Indicación 6, apuntar hacia la persona de Cristo, no al mensajero. Lucas 3, 17 y 15, 17. Esta es otra contradicción en nuestros momentos actuales, porque ahora lo que menos se habla es de Cristo. La imagen que sale es de los pastores, de los evangelistas, como que fuéramos actores de cine promoviendo, pero de acuerdo al ejemplo que nos deja Juan, él apuntó hacia la persona de Cristo, no al mensajero. Una constante en la vida de Juan fue siempre eso, llamar la atención no sobre sí mismo, sino sobre el Señor Jesucristo. El verso dice, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad bautismo en agua, pero vienen unos más poderosos que yo, de quien soy digno de desatar la correa de su calzado. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La obra de Dios y sus siervos siempre deben de tener como fundamento y como meta la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros simplemente somos canales, somos vasos en sus manos, pero no somos la estrella, no somos realmente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Indicación 7. La obra de Dios no excluye de padecimientos por causa de Cristo. Si alguien le está ofreciendo un evangelio sin persecución, sin padecimiento, eso no es bíblico. Porque Juan experimentó padecimiento por causa de su servicio fiel al Señor. El texto dice, mire, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Mire, Juan reprendió a Herodes. Ahora nosotros solapamos, porque es el gobernante o porque es un funcionario, le solapamos sus pecados, pero Juan no hizo eso. Él lo reprendió. Claro que esto le costó que lo llevaran a la cárcel y que más tarde la misma Herodías pidiera la cabeza de Juan como regalo. La Biblia nos dice claramente que vamos a padecer por Cristo. No somos llamados a ser superestrellas, superactores, sino siervos, esclavos de Jesucristo. La Biblia es clara cuando dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Indicación 8 y última. Jesucristo se identificó con el mover de Dios de Juan el Bautista. O sea, Jesucristo identificó bien que Dios se movía a través de Juan el Bautista. Lucas 3, 21 y 10:1. Juan el Bautista empezó a predicar sin conocer quién era el Salvador y quién era Jesús. Él empezó antes, pero cuando Jesús apareció,
en escena se identificó con el movimiento de Juan. Por eso Lucas lo narra así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Por quién? Por Juan. Y orando, el cielo se abrió. Jesús fue bautizado en agua por Juan. Dios confirma a sus siervos por medio de otras personas. Dios no obra por medio de llaneros solitarios, quienes no tienen necesidad de nada ni de nadie, pues definitivamente no son escogidos por Dios, porque Jesús trabaja en equipo, Jesús trabaja con hombres. Dice la Biblia que Jesús nombró a otros como trabajo de equipo. Dice, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Mire qué lindo. No solo Jesús predicaba, él tenía un equipo de trabajo que los enviaba a sanar, a predicar su palabra. Entonces, querido amigo y bendita iglesia, el mover de Dios es así, usa a otros, nos mueve a nosotros, pero todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta noche te damos gracias por tus bendiciones, por tu palabra y por tu Hijo amado Jesucristo, que realmente es el centro de toda nuestra predicación y de todo nuestro mensaje. Señor, te agradecemos porque no haces acepción de personas. Dios, tú puedes usar a cualquiera y estás interesados por todos. Padre, también te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, sabemos que si no confesamos nuestros pecados, nos estamos engañando a sí mismo. Señor, perdónanos, porque fallamos, porque cometemos pecados a diario, pero tú eres el perdón siempre repetido. Y Señor Jesús, envíanos a trabajar por tu obra, envíanos a predicar tu palabra. Queremos que tú te mueves en nosotros, en este momento particular que vive el país, que vive el mundo, Señor. Pedimos un mover de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Reciban bendición y escuche la próxima prédica.